¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro espacio de conversación. Maestro. Querido profesor, qué gusto saludarte. Ahora tenemos un tema que es doloroso porque significa nuestra condición humana, pero es interesante por la cantidad de figuras que se pueden mencionar alrededor de eso. Traten de recordar estos nombres del siglo XVIII en los Estados Unidos. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Hamilton, John Jay y la gran figura, George Washington. Esos fueron los padres fundadores, mentes de una brillantez, que hicieron uno de los documentos que son perfectos para la comunicación política, donde se incluye por primera vez la búsqueda de la felicidad, el pensamiento francés pegando sobre ellos, una inteligencia extrema, y sobre todo el gran héroe de todos estos padres fundadores, el gran héroe es George Washington. La verdad convertida en un episodio de acción que es un héroe. El primer presidente de los Estados Unidos. Él es un hombre bueno para los negocios, es un gran administrador, tiene propiedades casi de 9,000 hectáreas, es un gran organizador. Él y su esposa se convierten en una pareja que son, creo que de los 12 personajes más ricos de América en esa época. Tenían 400 esclavos. Creían profundamente en la esclavitud como un sistema productivo. El gran George Washington, pues, pertenecía a esta clasificación que se le dijo en el siglo XIX y el siglo XVIII, los negreros, aquellos que comerciaban con vidas humanas. La problemática del contraste racial, la superioridad blanca, ya estaba desde el inicio o la fundación de esa nación. Lo que está sucediendo ahora, que ya no hay esos padres fundadores y ahora hay nombres muy extraños como Roy Cohn, Roger Stone, Donald Trump, toda esta bola de personajes que se mueven en las penumbras, pues no son producto de esta época, sino es algo que viene recorriendo de manera implacable la historia de los Estados Unidos, una herida que no han sabido sanar. Sí, a las personas hay que entenderlas en su tiempo y juzgarlas por su siglo. Sin embargo, lo que usted menciona está lleno de verdad. El error, la fractura fundacional de los Estados Unidos continúa hasta ahora, que es el racismo. El racismo. Ahora tenemos todavía en algunos estados de la Unión Americana, en estados del sur, estatuas de personas que lucharon, de generales que lucharon, dieron su vida porque pudieran seguir teniendo esclavos en los Estados Unidos. Ya están hechos en estatua. Pero el gran causante de que haya negros, porque eso decía un activista, a mí no me digan afroamericana, yo no tengo nada que ver con África. No, eso es una forma distinta del lenguaje. Me discriminan por ser negra. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas, en 1517, cuando llega a las Antillas, ve cómo explotan a los nativos en las minas de oro. Y le escribe a Carlos V, esto no puede ser. No puede ser que haya este trato inhumano a estas personas que son las dueñas de esa tierra, de esas islas. Hay que mandar, traigan negros. Lo dice muy bien Jorge Luis Borges en la Historia Universal de la Infamia, a ese gesto de filantropía de Fray Bartolomé de las Casas para no explotar a los aborígenes en las Antillas, en las criminales minas de oro, mandan negros de África para explotarlos y esclavizarlos en las minas de oro de las Antillas. A esa decisión de Carlos V, promovida por nuestro benefactor, Fray Bartolomé de las Casas, le debemos la esclavitud en América, le debemos la guerra de secesión, le debemos el blues, le debemos a Morrison, le debemos a Jimi Hendrix, le debemos a Muhammad Ali. Todo un mundo social. Cambió el mundo esa carta magnánima de Fray Bartolomé de las Casas a Carlos V, Fíjese, que le hizo caso. Es que nada en la historia puede considerarse como un elemento aislado. Hay una fotografía. No recuerdo el nombre de la jovencita, no recuerdo el año en que salió,
Pero sí recuerdo que era una famosa revista que todos los mexicanos nos acercábamos a ella, que era la revista Life. ¿Se acuerda? Que estaba Sí, en cómo todos lados con estupendas fotografías, Sí. estupendas. Ahí apareció una foto que para mí se me quedó en el alma, en mi inconsciente. Yo era un niño en aquel tiempo. La imagen es una jovencita que era la primera estudiante de color aceptada en la Universidad de Alabama. Ella entraba a su clase escoltada por gente del FBI y la Guardia Nacional en los Estados Unidos para protegerla. Y la joven va entrando, atreviéndose a ese riesgo, y veo la mirada de los blancos de Alabama, en aquel tiempo donde hay enojo. Si en aquel tiempo con Washington había el elemento de la esclavitud, es que era un sistema productivo. Tendríamos que revisarlo de manera distinta, ¿sí? Yo no sé en qué momento la palabra racismo emerge como tal. Porque atrás del racismo hay lo que yo veo en esa foto de unos blancos gordos testosterónicos que ven a la pobre mujer con ganas de golpearla. En el racismo hay miedo, en el racismo hay pánico a que invadan tu territorio, la sensación del miedo a lo diferente, el desprecio, te humillo, ya si no te puedo comprar como esclavo, te desprecio y te excluyo de la sociedad. Ahí es la época de grandes líderes, perdón. Sí, y hasta el día de hoy, profesor, la discriminación. Yo no sé cómo nos reventó antes esto que pasó con George Floyd en Minnesota. Yo no sé cómo nos reventó antes esta reacción mundial que hay en contra de la discriminación racial. Porque en Estados Unidos se ha perpetuado. Mire, estaba viendo las cifras ahora que tenemos la pandemia del COVID-19, el coronavirus. Ajá. En Chicago, el 30% de la población es negra. Y el 70% de los muertos por el COVID son negros. O sea, pobreza. En Missouri, el 33% de la población es negra y el 71% de los muertos por COVID son negros. Es discriminación. Desigualdad. Discriminación. ¿Por qué? Porque el promedio de ingreso de una familia blanca, no me refiero a las minorías hispánicas, sino blanca, es más del doble que el ingreso promedio de una familia negra. O sea, sí hay discriminación. Sigue siendo Para que una un realidad. negro pueda triunfar, tiene que ser o un gran artista como Sidney Poitier. Entonces, Maestro, actores, Poitier, Harry Belafonte, fueron negros que abrieron camino. Mohamed Ali. Ese Para me mi la gusto, robó, el maestro. deportista más grande del siglo pasado. Cassius Clay para mí Cassius y luego Clay. Mohamed Él Ali. dijo, ¿y por qué se cambia el nombre de Cassius Clay? Cassius Clay fue el nombre de mi padre, de mi abuelo, y a mi tatarabuelo se lo pusieron al llegar aquí, al llegar a América de África. Le pusieron Cassius Clay. Y yo no soy un esclavo, yo soy un hombre libre. Y se revela, yo no tengo por qué ir a pelear a Vietnam. Y crea una conciencia, ha sido de los tantos que ha ayudado a una conciencia. Pero él abrió Fue a esa la conciencia. cárcel y soy el más hermoso Sí, claro. y el mejor de la historia. No, mi maestro. Y en esa época, vamos a decir, ahí a partir de esa foto, la lucha por los derechos civiles, donde andan involucrados blancos como Kennedy, como Robert Kennedy, donde está la gran figura de Martin Luther King, que se vuelve el gran ícono de todo el concepto de libertad y de concepto de igualdad. Pero empiezan a nacer deportistas que tienen verdaderas historias de lucha, de melodrama. Mire, maestro, la historia de Jackie Robinson para llegar a ser jugador de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Sí? La historia de Jesse Owens para llegar a ser lo que tuvo que llegar a ser y le metió una zurra a los blancos alemanes de Hitler. En Berlín. ¿Sí? Y la aparición de alguien que un cronista deportivo de nombre Jorge Sonia Alarcón decía Cassius Payasus Clay, pero ese se convirtió, Cassius era grandioso. ¡Qué figura, maestro! Sí, inclusive esta mujer Morrison, premio Nobel de Literatura en 1993. Sí, claro, que fue verdaderamente la notable. primera mujer negra, no sé si ha habido otro premio Nobel de Literatura, yo no la he leído, pero ella le decía al presidente Clinton, es el primer presidente negro que tenemos. Ella decía negro, decía nigger, no decía afroamericano. Sí, claro, ahora, maestro, si usted pronuncia esa palabra,
tiene problemas. Ah, no, está ¿cómo no? prohibida. Le Estaba llaman con ellos. mi hijo en un restaurante. La palabra con N le dicen. En Nueva York, él estudiaba allá y algo dije de negro. Me dijo, shh. Pero no tenemos que llegar al silencio, ¿verdad? Yo digo que no, pero si les molesta, evitémoslo. Exactamente. Si les molesta, evitémoslo. Una madre de familia en el año 2015, en el año 2020, tiene que decirle a su hijo, ten cuidado, sé prudente, no hagas cosas, eres vulnerable porque eres de color. Ese elemento no puede ser manejado con el silencio. Maestro, la historia del racismo, ¿por qué prendió en el mundo? Por una cosa, creo yo, muy sencilla. El mal que vivimos es universal. A todos nos ha pegado esta maldita enfermedad. Producto de eso está la réplica de la emocionalidad. Sale el caso de Floyd, que antes habíamos tenido el caso de King, sí, que era muy parecido. Y ahora el mundo que tiene esta réplica emocional responde de manera universal y creo sorpresiva para los mismos gobiernos. Mira, George Floyd le había dado COVID. El tipo lo corrieron del empleo por haber tenido coronavirus. No tenía nada. Y lo matan de esa manera tan denigrante y pronuncia la frase, humillante, maestro. La frase, profesor, que va a ser icónica de una generación, la generación COVID, la que somos. Sí. No puedo respirar. Eso es en economía, en inseguridad. Esa es la frase de la época. Frase. No puedo respirar. Y usted mencionaba a Trump y yo no me resisto a mi inclinación de realizar la política. Trump va 14 puntos abajo de Joe Biden en las encuestas. Me alegra Muy bien. mucho. A mí me alegra, pero me da miedo que por esa necesidad de querer permanecer es capaz de cualquier cosa, maestro. Yo ya he sido capaz de cualquier cosa, maestro. No, sí, ya he sido capaz de cualquier cosa. Maestro, Esta una Guerra vez Fría escuché con una China, frase que alguien decía, ¿se puede luchar contra el mal? Yo lo dudo. ¿Se puede dañar al bien? Es muy cierto. no atreverse a quitar al mal por el peligro de lo que pueda ocurrir, no estoy de acuerdo con Eso, usted, maestro. profesor. ¿Sí? Bueno, lo único que no podemos nosotros negar es que lo más importante será, antes que cualquier cosa, la condición humana, lo que hemos creado como seres humanos. Si alguien dijo, no puedo respirar, se convirtió en una gran metáfora de libertad, porque lo que sí tenemos que saber conservar es nuestro concepto de libertades sustantivas, y eso lo estamos perdiendo, aceptando lenguajes agresivos, aceptando comportamientos de funcionarios que no tienen sentido, y es momento de preservar nuestras libertades. Es lo único, maestro. Sí, profesor, el pegamento de una sociedad es el dar y recibir, apoyarse mutuamente. Y ese apoyarse mutuamente creo que en Estados Unidos se perdió o nunca ha habido a nivel general. Nadie ayuda al otro. Ahí se deja morir al hermano en la calle cuando pierde su casa. Tiene ese gran error, esa gran falla fundacional los Estados Unidos. Sí, claro. En eso se les convirtió luchar por la individualidad, en egoísmo. Pero lo que no podemos quedar es en silencio. Decía Walter Benjamin, hay que recuperar el habla, porque la dimensión oral de lo narrado siempre será el testimonio de los seres felices. Sin embargo, los Estados Unidos han sido país tremendamente generoso. Es un país que ha ofrendado la vida por salvar a otros en la Segunda Guerra Mundial, que les ha dado todo a sus enemigos, como ocurrió en la guerra con Japón y en el Plan Marshall de recuperación de Europa. Es decir, estas contradicciones están en la composición multiétnica que la formaron personas que ya venían de una civilización bastante sociedad avanzada. Viva que acepta la contradicción. Sí. Muchísimas gracias. Esto fue Punto de Fuga. Como siempre, un placer, Pablo. Un gusto, maestro. Nos vemos la siguiente semana.